Continuamos con la segunda carta de Tesalonicenses. Llegamos al capítulo 2. De hecho, llevamos varios días en este capítulo porque tiene varios títulos. La semana pasada hablábamos sobre la manifestación del hombre de pecado, haciendo mención al anticristo. Y en este mismo capítulo, versículos 13, 15, 16, 17 y el mismo 14, nos hablan sobre escogidos para salvación. Nos vamos a centrar en el capítulo 15. Dice lo siguiente: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesús, versículo 16, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Son palabras del apóstol Pablo que le dijo a la iglesia de Tesalónica. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Son palabras que la iglesia en el día de hoy debe guardar. Cuando cantas esa canción, Estad por Cristo firme, ¿verdad? Que ya poco se canta en la iglesia, es una realidad. Firmes. Debemos escuchar, debemos aprender esta letra. Es una lección importante. Hay canciones que mencionamos y que cantamos en la iglesia que tienen un mensaje profundo y a veces, como solo la cantamos, no estamos meditando en lo que estamos leyendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos expresando a Dios. Hay una canción, no me acuerdo el artista, que dice Estoy firme. Creo que es Marco Barrientos. Estad firmes por Cristo. El brazo de los hombres es débil, es infiel y es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Leí esta frase en internet. Concluimos que el hombre es débil, concluimos que el hombre es infiel y que el enemigo, Satanás, es fuerte, pero Cristo es el más fuerte, es fiel, es vencedor sobre el mal. Debemos estar firmes en la doctrina de Cristo si queremos tener consolación para nuestras almas. Hablando de consolación, la semana pasada hablábamos sobre Tito, un hermano que Pablo lo bendice, lo anima, y encima en una de sus cartas le menciona diciendo que Tito le ha consolado a él y a otros hermanos en la fe. El apóstol Pablo quería establecer a los hermanos en la fe en Cristo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Entendemos que la fe es indispensable para la salvación. Y la fe resulta de escuchar la palabra de Dios, porque Pablo escribió, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pablo entendió la necesidad de la enseñanza de la palabra de Dios, porque cuando no podía ir a Tesalónica, mandó a Timoteo, a los hermanos para allá, para saber cómo está su fe. Y yo me pregunto cómo está mi fe en este día, y te lo pregunto a ti, ¿cómo está tu fe? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. La misión de Timoteo era confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Sabes una cosa? La exhortación y la enseñanza fortalecen la fe de uno. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13. Desde el tiempo que la ley de Jehová fue dada a Israel en el monte Sinaí, la lectura de la palabra de Dios era importante junto con la obediencia para el pueblo de Israel. Los levitas ayudaban a los israelitas a comprender la ley. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8, verso 8. Moisés quería que Israel cuidara la ley y nada más que la ley, sin poner o quitar de ella. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. La ley debía ser la manera de vivir para el pueblo de Israel y podía hacerlos sabios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Es como decir, la ley no es cosa vana, es vuestra vida. Que ya no vivimos por la ley, pero en el Antiguo Testamento sí. Ahora vivimos por gracia. Por eso estamos relacionando este capítulo de Tesalonicenses. Escogidos para salvación. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando la palabra de Dios no tiene importancia. No tiene la importancia que tenía antes. No me refiero solamente al mundo, porque el mundo pagano no busca las cosas de Dios. El mundo religioso no cuida las cosas espirituales. Muchos piensan que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, es como una opción. Si quieres obedecerla, lo puedes hacer. Si quieres ignorarla, también lo puedes hacer. No hay que preocuparse. Una vez uno preguntó: ¿por qué predica la palabra de Dios? Y esta es una pregunta común para muchos. Creo que muchos piensan que no vale la pena predicar la voluntad de Dios porque en verdad pocos se están congregando para escucharla. Están ausentes de los cultos de la iglesia. También muchos de los que se están congregando no quieren escuchar la enseñanza bíblica, sino que quieren escuchar cosas que no les condenen. La famosa teología de la prosperidad, ¿no? Siempre quieren escuchar la palabra, ¿no? De el Señor te va a bendecir, te va a dar un coche, te va a dar una casa, te va a dar una familia, que sí, es posible que te lo dé. Pero al final, estos predicadores siempre comparten el mismo mensaje. Les sacas de esa predicación y no tienen nada que compartir a los hermanos. Y a veces nosotros estamos así esperando que nos den la palabra suave, ¿verdad? No estamos dispuestos a escuchar la exhortación. No estamos dispuestos a que nos confronten. Pablo le dijo a Timoteo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y de esto ya hemos hablado. Estamos acostumbrados a escuchar y a ver a predicadores sin fundamentos bíblicos. Hace poco veía un predicador que no menciona a Jesús en su palabra en ningún momento. No era un mensaje cristocéntrico. Dio su palabra, su show, montó un show y de ahí hizo un pequeño mensaje. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está esa sana doctrina? Yo creo que el mundo religioso quiere tener la suficiente religión en su vida que le haga sentirse bien con Dios. Pero en verdad no cambia su manera de vivir en el mundo. Y yo pienso que esta mentalidad influye también en los predicadores, porque predican más lo que la gente quiere escuchar en vez de lo que necesitan para su salvación. Es como ese grupo de personas, a lo mejor en las congregaciones. ¿Qué podemos hacer para atraer más gente a la iglesia? Y la conclusión varía porque algunas iglesias piensan en diferentes maneras. Algunas ofrecen programas deportivos, otros ofrecen fiestas infantiles, otros adoptan música instrumental, hacen conciertos, decoran la iglesia de tal manera que invitan a muchas personas. Y está bien. ¿Puedes atraer a las personas así? Que conozcan el mensaje que se comparte en la iglesia. El problema es cuando una congregación cambia su nombre, porque dijo que su nombre era muy restringido. Porque si quiero llegar a las personas seculares, a las personas que no conocen a Dios, necesito cambiar el nombre de mi iglesia. Yo estoy de acuerdo con las palabras de Jesús cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Marcos capítulo 16, verso 15. Todo el mundo tiene derecho de escuchar el evangelio de Jesús.
y debemos hacer todo lo posible para llevar a cabo la comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Sin embargo, no podemos cambiar el Evangelio por un evangelio que pensamos que sea más agradable a la gente, que eso es lo que están haciendo últimamente los predicadores jóvenes. Aquí en España hay muchos, y en todo el mundo, que no presentan un mensaje de Jesús y hacen su show con objetos, con muchas cosas, para poner ejemplos, que está bien, tú puedes predicar el evangelio poniendo ejemplos, pero al final estás compartiendo algo que ese joven, esa persona, esa congregación quiere escuchar, está atento, ¿no? Y te lo vuelvo a repetir, no podemos cambiar el evangelio por un evangelio que pensamos que sea más agradable a la gente. ¿Qué estamos haciendo si predicamos un mensaje que la gente quiere escuchar y muchos vienen y obedecen ese mensaje, pero ese mensaje no es el evangelio verdadero? No tiene el poder para salvar a nadie. Nos sentimos satisfechos porque mucha gente viene a los cultos y los templos están llenos de gente. Y al final estamos más pendientes de la cantidad que de la calidad. Yo pienso que esa mentalidad es mala. Y ese es el problema que enfrenta el mundo religioso. Cantidad. 5.000 miembros en una iglesia. Muy bien. ¿Y la calidad? ¿Esos 5.000 miembros son fieles? ¿Esos 5.000 miembros hacen obra social, por ejemplo? ¿Dan de comer al que tiene hambre en la calle? ¿Visitan a los enfermos en los hospitales? ¿Visitan al preso? Si una iglesia no tiene este tipo de actos, consolar a la viuda, para mí no es iglesia. Porque iglesia somos tú y yo. Y nosotros somos llamados a cubrir al desnudo, dar de comer al hambriento, consolar a la viuda, llorar con los que lloran. Si una iglesia no hace eso, al final es cantidad y no calidad. Gedeón es un ejemplo. Fíjate con cuántos soldados fue a enfrentarse a los madianitas, ¿eh? ¿Cuántos eran? ¿20.000? ¿30.000? ¿Con cuántos se queda? Con 300. La clave no era la cantidad, era la calidad, era la disposición, era la fidelidad. Dios quería probarles, a ver si eran fieles a Él. Porque si ganaban 30.000, el mérito se lo iban a echar ellos, ¿verdad? Iba a decir, esto lo hemos conseguido por nuestras fuerzas. Y al ser 300, el mérito se lo lleva a Dios. Cómo Dios da la victoria a un ejército de 300 personas. ¿Ves? Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Es cierto que vivimos en un mundo que está cambiando siempre y las personas se acostumbran al cambio y por eso cuando viene un cambio a veces lo aceptamos sin preguntar y yo creo que la mayoría espera un cambio en su vida. Por ejemplo, cuando me acuerdo el boom de los Macs, de los ordenadores Macs, lo recordáis, ¿verdad? La mayoría esperaba ese cambio. Mucha gente se resistió al cambio porque estaba acostumbrado a Windows. Pero Mac pegó fuerte y muchos estaban esperando el cambio y se adaptaron al cambio. Otros no. Yo soy de los que prefiero usar Windows, ¿sabes? Y sé dónde está todo, lo tengo más a mano y es más fácil. A lo mejor tú eres de Mac y aquí estamos dando publicidad a todas las marcas, ¿no? Pero para que veas que es un ejemplo. La gente se acostumbra a esperar cosas nuevas. Y a veces las viejas las desechamos. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 17, verso 11, ya para terminar. Eran los hermanos de Berea. Eran nobles porque estaban escudriñando las Escrituras diariamente. Dice la palabra, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Tú y yo debemos usar el ejemplo de los de Berea cuando alguien propone un cambio. Recuerda que todo cambio no es malo, solamente el cambio que no se conforma por la voluntad de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Debe haber una conformidad
o una unidad entre todas las iglesias, en las congregaciones. Pablo enseñaba la misma palabra de Dios en todas las congregaciones. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que hagáis todos o que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad entre los hermanos y las congregaciones está basada en la palabra de Dios. Y hoy estamos leyendo este estudio bíblico de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El título es Escogidos para salvación. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Cuando buscamos autoridad para lo que hacemos, no buscaremos aparte de la palabra de Dios, porque la palabra nos juzga en el día postrero, como dice Juan capítulo 12, versículo 48. Hay hermosura, hay sencillez en la palabra de Dios, y un cristiano tiene toda la confianza que anda bien delante de Dios cuando siga lo que está escrito en la palabra de Dios. El cristiano, es decir, tú y yo, cumplimos la voluntad de Dios con toda humildad y sumisión a Dios y no buscamos gloria ni honra porque buscamos lo que dice la palabra de Dios. Como dijo Jesús, mira, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Sana doctrina al final, es lo que estamos compartiendo. Un mensaje cristocéntrico, que al final eso era lo que compartía Pablo, a Jesús. En su palabra, Pablo siempre mencionaba a Jesús. Es que al final del todo, el mensaje es Jesús. El mensaje debe ser cristocéntrico. Eso es sana doctrina. Pero cuidado, que hay mucha gente que nos va a intentar desviar, que nos va a compartir a lo mejor una palabra que no viene de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso debemos hacer como estos hermanos de Berea, que escudriñaban cada día la palabra para ver si era real. Interesante, ¿verdad? Me gusta el título, Escogidos para salvación. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Déjanos tus comentarios, tus preguntas al WhatsApp 607-824-824. Además, en YouTube también no puedes dejar tus comentarios y esas preguntas. Si en algo no me he explicado bien, pues lo siento, es un mensaje que había escrito y que sentía de compartirlo. Y ya sabes que puedes aportar también tu pequeña reflexión. Estamos encantados de que tú puedas colaborar con nosotros y participar. Y este es un estudio bíblico para que vosotros también podáis participar con nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.